Muy buenos días a todos nuestros estudiantes de Instituto Bíblico. Sean bienvenidos en esta preciosa mañana a seguir conociendo más de la Escritura, conociendo la doctrina de nuestro Dios, conociendo a nuestro Señor y conociendo los parámetros que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos estudiando, basándonos en Mateo capítulo 17, verso 1-13, donde se nos muestra o se nos revela la gran bendición que tenemos o la gran esperanza de una resurrección. Y Moisés y Elías son esa garantía que nosotros tenemos de que un día resucitaremos juntamente y estaremos en la presencia del Señor. Toda la iglesia de Dios vendrá a resurrección para vida, pero también los que se pierden vendrán a resurrección para muerte, para abandono total de la presencia del Señor, la separación eterna. Y nos gozamos nosotros de poder tener esta esperanza gloriosa y quisiéramos transmitir también esta esperanza a todos aquellos que aún no se han acercado al Señor. Si algunos dicen que no hay vida después de morir, la Biblia es muy clara y muy concisa en decirnos que sí hay vida después de la muerte y que después de que pasemos de este lugar a la eternidad, pues tendremos una esperanza gloriosa de estar con nuestro Dios eternamente. Sean todos bienvenidos en esta mañana a este estudio. Quiero que vamos a iniciar haciendo la lectura de la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 17, verso 1-13, y voy a leer para cada uno de ustedes. Dice así la palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haremos enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego los discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaban de Juan el Bautista. Esta lectura la hice de la Biblia del Pescador. Encontramos aquí que Dios se ha glorificado de una manera muy especial, que allí en la transfiguración el Señor Dios habló de que debíamos de escuchar la voz de Jesús. Vamos a mirar cómo hoy el hombre ha buscado satisfacer sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas y aún sus necesidades espirituales a través del espiritismo. Este es el tema que traemos para hoy, el hombre y el espiritismo. ¿Por qué traemos este tema? Porque en muchas ocasiones las personas que practican el espiritismo han usado este texto bíblico para decir que se puede hablar con los muertos. Vamos a mirar por qué razón no es posible que esto acontezca y que esto pase
en nuestra vida cotidiana y que tampoco tiene ninguna relación con nuestra vida cristiana o con las prácticas que nosotros debemos de llevar a cabo. La aparición de Moisés y Elías entonces ha sido la excusa para que los espiritistas crean que se pueden recibir mensajes de la otra vida o mensajes de parte de los muertos. Ellos dicen que se pueden tener visiones donde los seres queridos que han muerto nos pueden hablar y darnos mensajes en beneficio o avisarnos de alguna cosa que ha de venir. También dicen que los muertos hacen sanaciones y de hecho veíamos en las noticias hace unos días cómo el Vaticano va a beatizar a San Gregorio Hernández, que es un hombre que ya murió hace mucho tiempo, pero que algunas personas le rinden culto creyendo de que él es el médico y el sanador de muchas personas. He conocido por experiencia personas muy cercanas a mí que han practicado este tipo de sanidades donde el San Gregorio les dice que deben de tener a la mano para el poder hacer su sanación o aún hasta hacerles cirugías a las personas. Encontramos que esto se practica hoy de una manera muy fuerte. También lo que vemos, las personas que hacen oraciones a las ánimas, esto supuestamente es una oración a los muertos. Vemos también en México cómo se le rinde culto a los muertos y en muchas partes del mundo siempre se hacen rituales o ceremonias donde los muertos son exaltados y se cree que ellos nos cuidan o nos guardan o ellos son los que nos dan aviso de muchas cosas. Según los espiritistas, estas personas, hombres o mujeres que han muerto, entonces pueden transmitirnos mensajes cuando nosotros lo pidamos, ¿cierto? Encontramos que muchas personas cuando muere un ser querido y no ha podido superar el duelo, algo que puede tardar por un tiempo, quizás un año, para algunos puede ser mucho más extenso, como para otros puede también ser muy corto, acuden a este tipo de rituales, donde van donde un espiritista queriéndose comunicar con la persona que ha fallecido cercanamente a ellos, bien sea un familiar o bien sea un amigo. Nosotros los creyentes, cuando hablamos de que somos guiados por el Espíritu o que hay un espíritu que nos guarda, que nos guía, no nos referimos al espíritu de un cadáver o de un muerto, nos referimos al Espíritu de Dios que siempre es nuestro guardador. Y ese Espíritu de Dios, pues la misma palabra lo dice, proviene del Dios que hizo todas las cosas, el Dios que hizo toda la creación, todo cuanto existe y que también nos creó a nosotros. Ese Espíritu no es humano, ese Espíritu es divino y por lo tanto tiene la capacidad, tiene el poder de obrar en nuestras vidas. Entonces, cuando los espiritistas se refieren a espíritus que les hablan, no se están refiriendo al Espíritu de Dios, ni tampoco se refieren a las cosas que provienen del cielo. Ellos se están refiriendo a cosas que son quizás aparentemente espirituales, pero no por el lado divino, sino que esto puede provenir del engaño, de la mentira o también de influencias demoníacas. Cuando vamos a la Escritura, habla la palabra de Dios del Espíritu Santo de Dios, entonces luego también habla del espíritu del ser humano, cuando dice que Dios guarde nuestra alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos espíritu. También habla de los ángeles, de los querubines, de los serafines que adoran a Dios como espíritus, pero también nos habla la Escritura de los ángeles caídos, los demonios o los espíritus malignos como espíritus. Entonces vemos espíritu del hombre, espíritu de Dios, espíritu demoníaco y espíritu que tiene que ver con los ángeles que adoran al Señor.
no todo lo sobrenatural viene entonces del Espíritu de Dios. Si miramos en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 9 al 10, que dice lo siguiente. Voy a leerlo desde el 8 mejor. Desde el capítulo 8, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos por la palabra del Señor que en los últimos tiempos, y aunque si vemos el transcurso de toda la historia, nos damos cuenta de que esta obra de Satanás es desde el principio. ¿Y cómo ha impresionado Satanás? A través de las señales, de los prodigios mentirosos y de un poder que ha manifestado. Un poder que es limitado, un poder que no es semejante al poder de Dios, pero que aparenta ser igual a Dios. Entonces nos damos cuenta que todas aquellas cosas que aparentemente son sobrenaturales pueden provenir de nuestro enemigo, del enemigo del alma, del enemigo del ser humano. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, muchos cristianos, muchos hermanos o muchos creyentes se dejan impresionar en muchas ocasiones por los milagros, se dejan impresionar por las cosas sobrenaturales, y de hecho, pues como seres humanos siempre estamos queriendo conocer algo del más allá. La curiosidad entonces ha conducido a muchas personas a caer en el error de doctrina, en el error de desviarse de los caminos, de los preceptos, de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. De hecho, hemos encontrado que en los últimos años, desde los años 1980 o quizás un poco antes, la iglesia ha venido experimentando un degeneramiento en cuanto al culto que se rinde realmente a Dios. Y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos se pretende impresionar a las personas con las maravillas, con los milagros, entre comillas, y con ciertas acciones que son muy contrarias al Espíritu de Dios. De hecho, hemos visto que un hombre muy reconocido a nivel mundial llamado Benny Hinn hacía unos cultos realmente extraordinarios, entre comillas, y la gente le seguía. Y él llegaba y tiraba su saco y las personas caían al piso. Entraban en un estado de éxtasis. Viene también de ahí, proviene el tal espíritu de la risa y muchas otras cosas que se han venido moviendo dentro de la iglesia, donde la iglesia ha caído porque se ha dejado impresionar por lo que pueden ver sus ojos. Pero la escritura nos habla de que Dios es un Dios de orden y que es un Dios pacificador. Cuando vemos las obras del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo, dice que allí hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, que hay fe, que hay mansedumbre, que hay un dominio propio. Y resulta que en este tipo de actividades donde opera el espiritismo o cosas semejantes a ella, las personas no tienen control de sí mismas. Vemos cómo se han puesto en cámaras a las personas y les han puesto límites para cruzar, y supuestamente el Espíritu de Dios no les deja pasar de tal lugar. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos como creyentes es:
¿Cuál es el objetivo de estas cosas que intentan impresionar a las personas? ¿Cuál es el objetivo de que cuando una persona tire su saco, otros vayan al piso? ¿Será el propósito de estos hombres honrar a Dios o simplemente estarán buscando su propia honra, su propio honor, su propia gloria y se están olvidando de quién es realmente el que obra en la vida y en el corazón de las personas? Nosotros los creyentes no debemos buscar impresionar absolutamente a nadie. Nosotros simplemente tenemos que someternos a Dios, obedecer su palabra y enseñarla tal cual como está escrita, tal cual como Dios nos la ha enseñado. No podemos venir a hablar de nuevas revelaciones o de nuevas profecías o de nuevas visiones cuando ellas no tienen absolutamente nada que ver con la escritura. No debemos entonces dejarnos de sorprender. Los medios, que es una de las formas en que las personas intentan contactarse con los muertos, son aquellos que se hacen llamar medios. O sea, son como los canales que conectan al ser humano, el que está vivo, con los muertos. Y por eso, no sé si de pronto usted lo ha visto en algunas películas o algo así, cómo estas personas aparentemente cambian su voz tiene un eco porque viene desde lo más profundo y él es como ese túnel o ese canal por el medio del cual los demonios están hablando, los espíritus de los muertos están hablando. Bueno, aunque mencioné demonios, realmente podemos pensar que esto proviene de allí, que es una actividad demoníaca. Dice la palabra del Señor que lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, cómo Satanás engaña a los que se pierden. ¿Por qué a los que se pierden? Pues todas estas cosas espirituales y sobrenaturales tienden a sorprender o a impresionar a aquellas personas que no quieren realmente buscar al verdadero Dios, sino que están buscando por sus propios medios, por los medios más fáciles de conocer algo del futuro, de lo que ha de pasar o de lo que hay más allá. Cuando Dios es verdaderamente el canal que nos debe conducir a conocer la verdad. Y Dios a nosotros nos ha dado a conocer simplemente lo que nosotros necesitamos saber. Y eso es suficiente para nosotros. Saber que hay una eternidad, que hay un cielo, que hay un infierno y que Dios conoce todos nuestros caminos, todos nuestros pasos, todos nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor que antes de que nosotros vayamos a Él en oración, Él ya sabe qué le vamos a pedir cada uno de nosotros. Entonces, para Dios, no está oculto el pasado, el presente ni el futuro. Él todo lo sabe. Pero nosotros los seres humanos tenemos que conformarnos con saber lo que Dios quiere que nosotros sepamos y no debemos de ir mucho más allá. En Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos de entrar a investigar más allá. El apóstol Pablo también dice que no vayamos más allá de lo que está escrito, no intentemos saber más de lo que está escrito, eso es suficiente, porque podemos caer en doctrinas terribles que ofenden a Dios de manera excesiva. Las personas que hacen este trabajo de medium son personas que aprenden a manejar, a manipular las emociones de las personas y por lo tanto eso es su trabajo. Cobran por esta labor, algunos cobran mucho, depende de donde estén ubicados. Si están ubicados en un lugar donde es estrato 6 o 7, pues cobran su buena cantidad de dinero. Pero si están en un estrato 1 y 2, pues cualquier 1,000, 2,000 pesitos para ellos es válido. Entonces vemos que esto también es un medio de adquirir ingresos económicos. No, el propósito de esto no es salvar o solucionar los problemas emocionales de las personas. No es el objetivo de ayudar verdaderamente a las personas. Desde ahí entonces nosotros nos damos cuenta de que esto no proviene de nada bueno, que esto no proviene del cielo, que esto no proviene de la verdad. ¿Qué es lo que suele pasar en estas sesiones de espiritismo? Bueno, cuando las personas van a un lugar de espiritismo,
por lo regular el medium o el adivino les pide a las personas que cuenten las cosas que quieren saber y que le hablen de esa persona de quien ellos buscan que les hable en medio de su sección. Pues por lo regular las personas cuando van allí van en medio de una conmoción emocional bastante fuerte, donde van quizás depresivos, donde van angustiados, tristes por la pérdida de ese ser humano al cual ellos quieren consultar. Hemos encontrado personas que cuando muere un ser querido, y es una de las cosas que todas las personas experimentamos, cuando muere alguien cercano a nosotros, la primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué pude haber hecho yo para evitar que él muriera? Pero es algo emocional, porque si vamos desde el punto de vista de Dios, nosotros nos damos cuenta de que nada podemos hacer nosotros para evitar la muerte de otras personas, porque cuando Dios ya establece que una persona debe abandonar este mundo, pues Dios simplemente lo hace y no nos está pidiendo permiso a nosotros. Dios tiene nuestros días contados, dice la Escritura, y dice también Eclesiastés que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Todos nacemos y todos morimos. Entonces, estas personas cuando llegan a los medium con esa dificultad, con esa crisis, con esa inquietud, algunos llegan diciendo, por ejemplo, es que hay algo que él no me dijo y yo lo quisiera saber, es que yo le pregunté algo y no me lo respondió en el momento y murió y entonces me quedé sin la respuesta y quiero saber, o quiero saber él cómo está, dónde está, cómo se siente, si está en paz, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que la persona viene y le expresa al medium, le cuenta, le expresa su dolor, sus emociones, entonces él va calculando la respuesta que debe de darle a esa persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las personas que acuden allí al recibir una respuesta, ellos mismos la están aportando, ellos mismos la están dando, porque el medium o el adivino va a hablar de acuerdo a lo que yo le expresé. También encontramos que aquellas personas que solicitan el servicio vienen en una situación, como les dije anteriormente, emocional bastante fuerte, quizás vienen depresivos, vienen enfermos, vienen decaídos, desanimados, desalentados, y entonces supuestamente ellos van allí para recibir una sanidad. Y cuando escuchan, entre comillas, hablar al muerto, o a la persona o escuchan el mensaje que supuestamente el muerto les envía, entonces tienen cierto alivio en su estado físico y en su estado emocional. Entonces vemos que lo que produce la sanidad en la persona no es real, es algo engañoso, es una fantasía, simplemente están jugando con sus emociones y esta persona entonces aparentemente supera una enfermedad que ha venido somatizando. Los medium tienen la habilidad de adivinar, tienen esa posibilidad de aprender a adivinar, o también encontramos que muchos de ellos son guiados por espíritus de adivinación. Lo hemos visto a través de la Escritura, como el apóstol Pablo en alguna ocasión había una mujer que venía atrás de ellos, Pablo y Silas, diciendo que ellos eran hijos de Dios, que eran hijos del verdadero Dios. Y pues en un principio Pablo no se molestó tanto, mas sin embargo no era el deseo de ellos de que lo estuviera publicando. Pero llega un momento donde el apóstol Pablo da la vuelta y reprende el espíritu. Era un espíritu de adivinación que tenía esa mujer. Por lo tanto, hubo un gran alboroto porque los dueños, ella era una esclava, los dueños o los amos de ella se enojaron porque ya no tendrían ingresos económicos porque esta mujer había dejado de adivinar. Esto entonces también puede ser manejado por demonios, las personas pueden adivinar. Vemos que algunas personas dicen, pero hermana, ¿cómo es posible que un demonio
puede adivinar lo que va a pasar en un futuro, en 1 o 2 días o 3 días, o lo que ya pasó. Pues bueno, ellos andan melodeando, ellos conocen muchas de nuestras situaciones, ellos también planean hacer ciertas cosas y lo pueden hacer y le transmiten esas cosas al medium o al adivino. Y la persona, al ver que, ay, sí, me dijo la verdad, es realmente lo que estoy sintiendo, es realmente lo que me está pasando, es realmente lo que estoy viviendo, sí, a mi primo, a mi tío, o a mi papá, o a mi esposo le gustaba estar en este lugar, es verdad lo que ella me dijo, etcétera, etcétera. Entonces ahí la gente empieza a dejarse enredar e involucrar por estas cosas o por este tipo de actividades. Podemos decir que también algunas personas adquieren la habilidad de leer la mente, también aprenden a hacer hipnosis, regresiones, y estas cosas hacen de que las personas se añadan a este tipo de actividades como son el espiritismo. Las personas que solicitan también este servicio pueden tener, digamos que visiones, aparentemente visiones. Por lo regular, y no sé cuántos de los que me han escuchado, alguna vez fueron a un lugar donde se practicara este tipo de actividades. Por lo regular, esos lugares son lugares oscuros, las habitaciones son oscuras, aún el estado o el lugar donde nosotros o donde las personas entran tiene la tendencia a ser un lugar oscuro. Ahora, la mente también nos juega suciamente en aquellos lugares. ¿Por qué razón? A veces nosotros, cuando tenemos temor, podemos ver cosas que realmente no existen. Podemos ver sombras y nosotros les podemos dar formas a esas sombras. Nosotros podemos ver cosas que se mueven y realmente no se están moviendo. Nosotros podemos percibir voces o gestos que realmente no nos los están haciendo. Yo recuerdo en alguna ocasión algo cómico o algo chistoso. Había en un programa de rehabilitación donde nosotros trabajábamos, había un hombre llamado, era costeño, y era un hombre que no le gustaba orar, era un hombre que no le gustaba hacer cadena de oración, y nosotros siempre en las madrugadas nos levantábamos a orar en turno, ¿cierto? Y a él le tocó el turno de la oración, y él pues lo hacía de mala gana y fue y se subió para la terraza ya a pensar sería. Y dentro del programa había un muchacho que era carpintero y él había elaborado un pájaro en madera, y ese pájaro con el viento se movía y entonces movía sus alas. El hombre, mientras estaba allí en el patio y no se había dado cuenta que el pájaro estaba colgado en un lugar, en medio de la oscuridad empezó a ver cómo ese pájaro se movía, pájaro de madera, y él salió gritando, con mucho miedo, pidiéndole a mi esposo que lo ayudara. Entonces mi esposo le dijo que qué le pasaba, y él dice que era que los demonios lo estaban asustando. Cuando subieron a la terraza, entonces mi esposo le decía dónde, y él le señalaba dónde había el movimiento. Entonces mi esposo prende la luz y se dan cuenta que era un pájaro el que estaba realizando, el pájaro de madera, el que estaba haciendo esos movimientos debido al viento, porque él estaba en la terraza. Vemos que en muchas ocasiones nosotros nos podemos dejar llevar por la psicosis y ver las cosas que queremos ver, ¿sí? Nuestra mente nos juega sucio en este lugar. Entonces hay personas que al ir a esos lugares se dejan
¿cómo se dice? Psicosear, si pudiéramos decirlo de esa manera. Se dejan psicosear, se dejan impresionar y el medio los puede guiar a que tengan una visión, pero que realmente es algo que está en la mente de ellos, y el deseo y el anhelo de ver a esa persona que ellos supuestamente quieren ver o quieren tener contacto les permite tener estas visiones. Todos sus recuerdos vienen a la mente, todos sus deseos de esa persona, lo que quieren escuchar de esa persona, especialmente las mujeres que siempre están queriendo escuchar ciertas cosas, y también los hombres porque quieren saber el futuro. Podemos decir que hay otras personas que dicen que tienen sueños y que sueñan con el muerto y que el muerto les habló y que el muerto les dio un mensaje. Pero realmente ese sueño simplemente es un sueño, no es que el muerto haya venido a hablarle. Y vamos a ver en la escritura por qué esto no puede ser posible. Bueno, también tenemos que las personas allá en 2 de Tesalonicenses 9:10, según nos dice la palabra, pueden ser entonces engañadas o son engañadas. ¿Y quiénes son engañados? Los que se pierden. ¿Por qué razón? Porque no han reconocido al Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, contactar los espíritus inmundos es por lo que acabamos de, contactar los mediums o querer hablar con los muertos es una actividad muy peligrosa, es una actividad que Dios no acepta. Es peligrosa porque también nos hemos encontrado en el transcurso de nuestra vida con personas que han llegado a tener una especie de locura. Y al indagar y al ir de dónde, desde qué momento la persona empezó a sentir ciertas cosas, nos damos cuenta de que precisamente fue esa visita que hicieron a un adivino, a un medium, lo que provocó que estas personas llegaran a un estado de locura. También esas personas han llegado a tener un colapso nervioso. Yo recuerdo que estando yo muy joven, tenía un amigo y ese amigo, estábamos ahí, varios amigos reunidos, y de pronto llegó temblando, muy pálido, con mucho miedo, llorando, corriendo. Entonces le preguntamos que qué le había pasado y él nos contó que él había ido con unas amigas a jugar a la tabla Ouija. Y que él había escuchado la voz del muerto y eso le impresionó muchísimo y él salió corriendo. Pero realmente él estuvo por mucho rato, estuvo allí con nosotros, pero era callado, él no hablaba. Eso le produjo una crisis emocional bastante grande y que le costó superarla, porque después de esos días ya él no quería salir a la calle, quería estar encerrado, le daba temor y empezó a tener pesadillas, a trasnocharse, ya no podía dormir bien en forma, ya no quería quedarse solo en la casa. Entonces vemos todos esos traumas que puede traer este tipo de situaciones. También encontramos que muchas personas han llegado al suicidio cuando han experimentado este tipo de actividad. Supuestamente dejan en su escrito que ellos quieren ir a reunirse con ese ser amado y quieren estar con él allá en la eternidad, que quieren ir a compartir con él. También encontramos que a través de estos contactos las personas han podido experimentar que supuestamente el muerto les está diciendo que vayan, que él se los va a llevar, que él va a ir, que él quiere que venga con ellos. Entonces vienen a las personas a suicidarse. También se suicidan por el pánico que sienten. También se suicidan porque quizás el medium les habla de cosas no muy esperanzadoras, de tragedias de pronto que han de venir, que han dado aviso supuestamente los muertos. Entonces vienen a cometer suicidio. O espíritus vienen a controlar la vida de la persona hasta conducirla a suicidarse. También muchos de ellos han sido atados por los demonios, donde los controlan
personas sumergidas en los vicios, por personas sumergidos en problemas sexuales fuertes, muy delicados, donde ellos realmente, aunque quisieran salir de ellos, no pueden salir. Otro tipo de cosas como son el robo, como son la pornografía, la prostitución, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta entonces, no hablando directamente de la palabra, sino por la experiencia de las cosas que se conocen, de que practicar este tipo de actividades son peligrosas para el ser humano. En Levíticos, en el capítulo 20, verso 27, dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vemos entonces por la palabra que cuando Dios da sus leyes morales, cuando Dios le da las leyes al pueblo de cómo debían de vivir, de cómo debían de conducirse, esta práctica de consultar a los muertos o de invocarlos o de practicar la adivinación serían castigados con la muerte. Y dice que las personas tendrían que ser apedreadas. De hecho, aún la iglesia tradicional mató muchas veces a muchas personas que practicaban la adivinación o la hechicería o la brujería. Tiempos muy cercanos y mucho después de la ley, mucho después de Cristo, estas prácticas se hicieron, y cualquiera que pudiera practicar este tipo de cosas tendría que hacerlo al escondido. ¿Por qué? Porque Dios estableció desde un principio que aquella persona había de morir, que debía de ser castigada. ¿Por qué razón? Porque entonces esto se iba a acrecentar, se iba a crecer de tal manera que si Dios no le ponía freno de alguna manera a esto, entonces las personas iban a dejar de reconocer a su verdadero Dios y el engaño iba a ser fatal en cada una de nuestras vidas. Dios entonces está en contra de todas estas actividades. En Deuteronomio, en el capítulo 18, el verso 11, también nos dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leerlo desde el 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vemos que Dios aborrece estas prácticas, la de la adivinación, a los que creen en los agüeros, que si andan con la patica de conejo les va a ir bien, que si andan con el dolarcito en la billetera les va a ir bien, o que si tienen la herradura, la penca sábila, o si andan con una hojita de hierbabuena. Esa agorería, eso le desagrada a Dios. También habla de los sortílegos, que son aquellos que practican la suerte a través de la lotería, a través de los chances, a través de las rifas, buscando que por la suerte obtener algunas ganancias o algunos beneficios. Eso también desagrada al Señor. Cuando hablamos de hechicería, tiene que ver con, por ejemplo, leer el tabaco, o consumir ciertas sustancias para poder entrar en un trance y poder traer información del más allá. Cuando las personas consumen drogas, cualquier tipo de drogas psicoactivas, entran en este tipo de trance, y por eso se cataloga el practicar el consumo de sustancias psicoactivas como una práctica de hechicería, porque ellos pasan a un estado donde empiezan a tener visiones, a experimentar cosas extrañas, y a ellos les gusta estar en este estado. También la magia, la adivinación, o los que hacen encantamientos, que eso desafortunadamente hoy también se practica mucho en la iglesia cristiana, donde las personas hacen parte de la gnosis
para poner a las personas a hacer lo que ellos quieren. Entonces hacen que se sienten, hacen que se tiren en el piso, hacen que caminen como perritos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con estas prácticas que Dios aborrece. Y incluye allí también entonces ni quien consulte a los muertos o quien practique el de buscar que los muertos le den la posibilidad de conocer algo del más allá. Dice el verso 2, esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea que las prácticas que tenían los cananeos en aquel tiempo eran todas aquellas que mencionamos en el versículo 10 y 11. Y Dios por esa razón los expulsó de la tierra, los sacó de aquella tierra y les cede la tierra al pueblo de Israel, al pueblo suyo, pero con el objetivo de que no entraran a participar de las mismas prácticas de ellas. Entonces concluimos hasta este punto que practicar el espiritismo es peligroso y que también es prohibido por Dios. En Isaías, en el capítulo 8, verso 19 al 20, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que vemos en esta porción de la palabra? Vemos que vienen las personas que hacen estas prácticas de espiritismos a decirle al pueblo de Dios que consulten a los muertos, ¿sí? Y entonces la respuesta del pueblo debe ser la siguiente: ¿por qué hemos de consultar a los muertos si nosotros tenemos un Dios que nos responde? No es a Él a quien nosotros tenemos que consultar, porque si Dios, que ha sido soberano y que ha creado todas las cosas, Él conoce todas las cosas, entonces es a Él a quien nosotros debemos de pedir que nos enseñe y que nos muestre las cosas que han de venir. De hecho, la palabra dice que el Espíritu de Dios nos enseñará las cosas que han de venir, hablando de nuestro futuro. Pero también el Espíritu Santo en muchas ocasiones nos advierte de peligros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Venimos en oración a clamarle a Dios que tenga misericordia. ¿A quién acudimos? A Dios. No recurrimos inmediatamente a los muertos para que ellos nos digan qué hacer. Entonces, es mejor acudir a Dios que a los muertos. Ahora, si nosotros estamos vivos, ¿qué puede hacer un muerto por nosotros? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Es absurdo que nosotros pensemos de esta manera. Pero también dice el verso 20, a la ley y al testimonio. Está hablando de que la ley es la palabra de Dios, las leyes que Dios ha establecido, el testimonio es la palabra que Dios ha dejado también. Entonces nosotros, si cuando tenemos cierto tipo de experiencias, por ejemplo, encontramos entre los creyentes que algunos hablan mucho de muchos sueños, que han tenido muchos sueños, que han tenido visiones o que han tenido nuevas revelaciones. Pues cada cosa, así como cuando estudiamos sobre referente a las tradiciones, y donde aprendimos que si las tradiciones no contradicen la palabra, las podemos practicar. En caso de que esas tradiciones contradigan lo que dice la Escritura, por lo tanto nosotros no debemos de practicarla. ¿Qué tal entonces nosotros como creyentes hacer parte de un ritual a los muertos? Si eso contradice la palabra, nosotros no debemos hacer parte de ello. Igualmente, cuando las personas dicen soñar o tener revelaciones o visiones, si esas cosas no van de acuerdo a la palabra, a lo que Dios ha dejado escrito en ella, entonces no deben de ser aceptadas. Recuerda que la palabra de Dios es nuestro manual de fe y conducta, y que es la que tiene autoridad en nuestra forma y en nuestra manera de vivir.
Debemos entonces de calificar lo que es verdadero y lo que es falso de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios. Ella es la que nos da la aprobación o la desaprobación de las prácticas que podamos hacer. El espiritismo rechaza entonces tres doctrinas fundamentales. Una de ellas es la Trinidad, la otra es la divinidad de Cristo y tercero, la suprema autoridad de las Escrituras. En el libro, los hermanos que tienen el libro, tenemos allí algunas, digamos, algunas citas que tienen los espiritistas en cuanto a sus creencias. Estas porciones fueron sacadas de un libro llamado El caos de las sectas, escrito por Van Bellen, y él nos enseña, nos muestra algunos apartes de los libros espiritistas, lo que ellos dicen. Primero, dice de la siguiente manera: se debe comprender que hay tantos dioses como mentes que necesitan adorar, no solo uno, dos o tres, sino que muchos. En otras palabras, ellos son politeístas, creen que no podemos nosotros adorar a un solo Dios, que hay muchos dioses y cada quien entonces tiene su propio Dios de acuerdo a la mentalidad que tenga. Segundo, ellos también dicen: Cristo fue un buen hombre, pero no pudo ser divino, excepto quizás en el sentido de que todos somos divinos. O sea que si Cristo fue divino, entonces cada uno de nosotros también somos divinos. Si Él lo fue, nosotros lo podemos ser. Entonces aquí contrarrestan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, dicen: al parecer todos los testimonios recibidos de espíritus avanzados, ¿sí?, o sea, de los que han ido al más allá, solo nos muestran que Cristo fue un medium y reformador en Judea y que ahora es un espíritu avanzado en la sexta esfera, cosa que es falso y totalmente mentiroso. Y por último tienen lo siguiente: la doctrina ortodoxa de la expiación es un vestigio de los más grandes insultos de los primeros tiempos y es totalmente inmoral. La razón para esta doctrina es que nacemos en este mundo como pecadores, perdidos, arruinados y merecedores del infierno, pero qué mentira más espantosa. Nos damos cuenta entonces que el espiritismo rechaza o contradice totalmente todo lo que Dios ha establecido. Uno, de que nosotros no somos pecadores, que no nacemos perdidos. Dicen que es una gran mentira y esto lo dice la palabra del Señor. Entonces ellos concluyen de que Jesús fue un medium y en la transfiguración dicen que allí se revela que realmente Jesús es un medium. Pero ¿por qué Jesús no fue un medium en esta historia, en este momento espléndido? Recuerden que el medium es el canal por el cual hablan los muertos. Y Moisés y Elías en ningún momento le mandaron ningún mensaje a los discípulos. Vemos que allí el mismo Dios habló desde el cielo y dijo que este era su Hijo amado, hablando de Jesús: a él escuchad. No dijo en ningún momento: escuchen a Elías y escuchen a Moisés. Escuchen a Jesús, que era el Hijo de Dios. También encontramos que allí los discípulos no pidieron o no solicitaron en ningún momento tener comunión o tener una conversación o un diálogo con estas dos personas. Esto simplemente fue una experiencia, recuerden muy bien lo que veíamos la semana pasada, en la cual Dios nos da esperanza de resurrección. Y vemos también allí que era necesario que Jesús, siendo perfecto, pudiendo en ese momento ir directamente al cielo, porque era hombre, porque era perfecto, porque era santo, porque no había mancha ni pecado en él, él se despojó de eso, de irse al cielo de una sola vez, se despojó para poder cumplir con el propósito que había traído a este lugar, a esta
esta parte, a la tierra, que era morir por nuestros pecados, identificarse con el hombre y recibir todos los pecados para que así nosotros pudiéramos ser salvos. Si vamos a la palabra, también en Lucas, en el capítulo 16, se nos narra una historia que es muy concreta, muy concisa en cuanto a la relación que nosotros tenemos con los muertos, que no es ninguna. Voy a leer desde del capítulo 16, desde el verso 19, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vemos entonces por esta parte, este pedacito donde Abraham le habla al rico diciéndole que había una gran separación, había una gran sima, un gran abismo que les impedía tener una relación los vivos con los muertos. Ni los muertos podían venir acá, ni los vivos pueden ir allá donde los muertos. No es posible, no se puede en ningún momento que esto acontezca en la vida del ser humano. También en el verso más adelante, en verso 30, entonces dijo este hombre: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo dijo el rico, porque él le estaba pidiendo que mandara a que ayudara a sus hermanos. Dice, entonces, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y realmente, mi amado hermano, esto es imposible. Nos dejó Dios la escritura, su palabra, para que conociéramos la verdad. Pero en algunos casos las personas prefieren buscar las cosas más fáciles, como es la hechicería, la adivinación, la brujería, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con espiritismo, para adquirir un conocimiento que es vago, que es engañoso, que es mentiroso y que realmente no le va a conducir al cielo o al reino de Dios. Bien, mis amados hermanos, esta es la lección del día de hoy, esperando que usted haya tenido claro o tenga claro lo importante que es saber que nosotros no podemos tener ningún contacto con los muertos, ni los muertos nos pueden hablar a nosotros, y que todo este tipo de prácticas desagradan a nuestro Dios, y además de eso también pasan a ser muy peligrosas en cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa mañana, que nos ayude y nos dé discernimiento, mis amados hermanos, para no dejarnos impresionar por todas aquellas cosas que usted puede llegar a ver y que simplemente pueden ser obras demoníacas o obras de Satanás o obras engañosas para hacernos desviar de la verdad, del camino, de la palabra del Señor. Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido orden, y también Dios, cuando se ha presentado a los hombres, lo ha hecho en una forma apacible, no ha hecho alboroto, no ha hecho escándalo. De hecho, la misma palabra nos dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra
tierra y que en ningún momento él fue a gritar en las calles. Él solamente anunció la palabra a aquellos que le rodeaban y lo hacía de una manera pacífica. No estaba haciendo alboroto. Por lo tanto, nuestros cultos deben de estar llenos de pasividad, de calma, de amor, de sobriedad. Nada se puede salir del control del Espíritu Santo. Nadie puede salir del control. Nadie puede decir que es dominado por algo. El Espíritu de Dios es un caballero. El Espíritu de Dios es respetuoso. El Espíritu de Dios también nos guía al orden, a la organización. Nada de desorden viene de parte del Señor. Tenga esto muy presente siempre, todos los días de su vida, para que el enemigo no le vaya a engañar. Señor, te damos muchas gracias por cada uno de los oyentes, de nuestros estudiantes en esta preciosa mañana. Te pido que tú les bendigas de una manera muy especial y que tú les ayudes, Señor, a tener discernimiento, a no dejarse engañar por las artimañas del enemigo, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén.